8. En esta lección veremos el conjunto de los números racionales. Lo que hay que tener en cuenta que racionales viene de razón. Es una fracción y se denota con el símbolo Q mayúscula y un palito en medio. También diremos que es un conjunto ordenado y denso. Si bien podemos tener una idea de qué es ordenado y denso, lo explicaré más adelante. Todos recordamos lo primero que vimos en el colegio de los números racionales y fueron las fracciones. Entonces, fracción es un número dividido por otro. Como es una división, este palo horizontal es una división, b no puede ser 0, por lo tanto tiene que ser distinto de 0, porque no existe división por 0. Podríamos decir también que no está definida esa división. A la parte de arriba, a la letra A, le llamamos numerador. Y a la parte de abajo diremos que se llama denominador. También se puede decir que el numerador es dividendo. Y el denominador divisor. ¿Por qué? Porque recordemos que este palo horizontal es una división. Escribiremos este conjunto por comprensión. Sabemos que también se puede escribir por extensión los conjuntos. Ya veremos. Q, los racionales, eso significa racionales, son de la forma A partido por B, tal que A pertenece a los enteros y B pertenece a los enteros, coma. Y B tiene que ser distinto de 0 por obligación. Por extensión no se puede escribir. Y esto pasa porque es denso. Y ya explicaré lo que es denso. Independientemente que es infinito, hay que pensar que los números naturales también son infinitos, pero es más fácil escribirlo por extensión. Voy a poner aquí el ejemplo. Los naturales por extensión escribíamos 1, 2, 3, 4 y sabemos cómo sigue. En los racionales no se puede escribir así, de un paréntesis. Bien, entonces como son fracciones tenemos que tener claro el conocimiento de ellas. Entonces haremos un recordatorio o repaso. Estas cosas hay que tenerlas muy claras porque son importantes a la hora de trabajar. Entonces empecemos con nuestro repaso. Fracciones propias. Diremos que una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Es decir, lo de arriba es menor que lo de abajo. Entonces, si tenemos A partido por B, donde A es menor que B. Ejemplo, para que nos quede más claro. Ejemplo. Tenemos un séptimo, 3 quintos y 2 novenos. Otra cosa a tener en cuenta son las fracciones impropias. Fracciones impropias. Es al revés que de las propias. ¿Qué quiere decir esto? Que el numerador es mayor que el denominador. Entonces, si tenemos A partido por B, donde
A es mayor que B. Ejemplo: 5 tercios, 7 medios y 15 cuartos. Y ahora nos queda por ver lo que es número mixto. El número mixto está relacionado directamente con las fracciones impropias. ¿Qué quiere decir esto? Que una fracción impropia es un número mixto y un número mixto es una fracción impropia. Y se escriben de la siguiente manera. El número mixto es A, B partido por C, donde A es entero y B partido por C es una fracción. Así se escribe el número mixto. ¿Y cómo se convierte de número mixto a fracción? De la siguiente manera. Tengo A, B partido por C, igual, se toma el C, y se multiplica por el A. Entonces me va a quedar A por C. Y le voy a sumar el B. Le voy a sumar el B. Todo eso en el numerador y C en el denominador, que es el mismo que el de la fracción. Ejemplo: si yo tengo 5 1/3, ¿cómo lo transformo a fracción impropia? Digo 5 por 3 más 1 en el numerador y abajo dividido por 3. Me queda 5 por 3, 15, más 1 son 16 tercios. Bien, he convertido este número mixto en fracción impropia. Y eso significa lo mismo. Ahora lo veremos. Por ejemplo, si tengo 5 1/3, me están diciendo que tengo 5 enteros. Aquí estoy dibujando enteros. Se supone que son de la misma dimensión, son iguales y representan un entero cada uno. Pero además de tener 5 enteros, que este sería el quinto, me dice que tengo 1/3, es decir, tendría que dibujar 6. Y de todos ellos dicen que se ha dividido en 3 cada entero. Se ha dividido en tercios, que son iguales todos los tercios. El dibujo hace que no se vea bien, pero deben ser iguales. Bien, y me dicen que tengo 5 enteros. Aquí tengo un entero. Aquí tengo otro entero, aquí tengo otro entero, 4 enteros, 5 enteros, y además de tener 5 enteros me dicen que tengo 1/3. Entonces esto es 1 más 1 más 1 más 1 más un entero más 1/3. Y aquí tengo 5 más 1/3, esto es 5 1/3. Significa lo mismo. Y si yo cuento cuántos tercios tengo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo mismo que he dicho antes, 16 tercios. Y vemos que significa lo mismo. Otro ejemplo, si yo tengo ahora 2 1/2, ¿cómo lo transformo a fracción impropia? Diré 2 por 2 más 1 dividido por 2. Esto es 4 más 1 dividido en 2, 5 medios. Lo vuelvo a ver de manera gráfica y me dice que tengo 2 enteros, 1, 2, y tengo medio más. Es decir, de otro entero tengo la mitad. Y todos están divididos en 2. Y de ellos cojo un entero y otro entero, 2 enteros, más un medio. Por tanto, me quedará 1 más 1 más un medio. Esto es 2 más un medio. Esto es igual a 2 un medio. Y si ahora lo cuento cuántos medios tengo, diría 1, 2, 3, 4, 5 medios. Entonces vemos que es lo mismo. Como hemos dicho que un número mixto se transforma en fracción impropia, una fracción impropia también se transforma en número mixto. Entonces, de una fracción impropia
se transforma a número mixto. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Voy a hacerlo con un ejemplo. Digo, 15 partido por 2. ¿Cuántas veces cabe 2 en el 15? 7. Porque 7 por 2, 14. Para llegar a 15 me falta 1. Y mantengo el denominador de la fracción. Entonces, divido el numerador por el denominador. Y me da 7. Por tanto, esto es el quociente o cociente. De las dos maneras se dice. El resto es el 1. Y el divisor es el 2. Entonces, entre el resto y el divisor es la fracción. Resto dividido por divisor. Entonces tendría cociente, resto partido por divisor. Ahora fracciones equivalentes. Lo mismo que decir racionales equivalentes, porque fracción y racional es lo mismo. No hay que perder nunca de vista eso. También se dice igualdad de racionales. Y esto se hace de la siguiente manera. Si tengo dos racionales A partido por B y quiero ver si son iguales, deben cumplir la siguiente igualdad. A por D debe ser igual a B por C. Veamos con un ejemplo. Si yo tengo un medio, quiero ver si es igual a 8/16. ¿Qué tiene que pasar? Que 16 por 1 debe ser igual a 8 por 2. Esto es 16 igual 8 por 2, 16, se cumple. Ahora, si yo tengo 5 tercios igual a 4 quintos, voy a ver si es igual esa fracción o racionales. 5 por 5 igual a 4 por 3, 5 por 5, 25, y esto es 12. ¿Son iguales? No, son distintos. Así se prueba la igualdad. Ahora bien, la simplificación. Esto es de gran utilidad, por eso hay que tener claro de qué se trata. Yo voy a escribir una fracción y diré que esta fracción se puede simplificar por C, porque esta fracción es múltiplo de C. Entonces diré C por A es AC partido por C por B es BC. Es lo mismo que hacer esto, simplifico. Voy a hacer un par de ejemplos. Si aquí nosotros tuviésemos 15 partido por 20, esto es lo mismo que decir 5 por 3. Y abajo tengo 5 por 4. Entonces, yo sé que podría simplificar por 5. Entonces diré 5 por 3, 5 por 3. 5 por 4 es 5 por 4. Y me queda 3/4. Eso es simplificar. Generalmente uno no lo hace así, pero esta es la simplificación. Veamos ejemplos. Si yo tengo 15 tercios, sé que lo puedo simplificar por 3 y digo 5 por 3, 15 y 3 por 1, 3. 5 dividido en 1 es 5. Ahora otro ejemplo, menos 9 partido por 18. Simplifico por 9 y digo 9 por menos 1 es 9 y 9 por 2, 18. Otro ejemplo, 15 partido por 45. Simplifico por 3, veo que por 3 puedo simplificar y digo 5 por 3, 15 y 3 por 15, 45. Ahora bien, puedo seguir simplificando, me doy cuenta que por 5 y digo 5 por 1, 5, 5 por 3, 15. Entonces voy simplificando a medida de que me voy dando cuenta
que numerador y denominador es divisible por cierto número. O quizá me hubiera dado cuenta del primer momento que podía simplificar por, en vez de 3 y 5, por 15. Multiplico esos dos y era 15. Y digo, 15 por 1, 15, 15 por 3, 45. Si no los veo, lo voy haciendo por partes. Ahora bien, fracciones o fracción irreductible. Esto quiere decir que la fracción está simplificada al máximo. Si nos damos cuenta en este ejemplo que tenemos aquí, yo primero simplifiqué por 3 y después por 5. Entonces simplifiqué una vez y esta fracción 5 quinceavos no está simplificada al máximo porque todavía puedo simplificarla más. Y la simplifico por 5 y me da un tercio. Y esta ya está simplificada al máximo. Y esta fracción es irreductible. Ya no se puede simplificar más. No se puede simplificar más. ¿Qué quiere decir esto? Que el numerador y el denominador no tienen un divisible común, un número que divida los dos en común. Entonces, ejemplo, 5 tercios, 2 séptimos, 4 novenos, 15 19avos. Y por último veremos la amplificación de fracciones. Tal como vimos la simplificación, que era llegar como a la mínima expresión, lo más pequeñito que se puede hacer una fracción, amplificar es agrandarla. Agrandar la fracción. Pero en realidad estamos hablando del mismo número, porque si no fuera el mismo racional, estaríamos hablando de otra fracción. Entonces, amplificación es esto. Yo tengo A partido por B y la quiero amplificar por C. ¿Qué tengo que hacer? Diré que A por C partido de B por C. Ahí he amplificado. Y si quiero ver que esta igualdad se cumple, quiero ver si A partido por B es igual a A por C partido por B por C. ¿Cómo lo hacíamos? Decíamos que A por B por C igual a A por C por B. Y esto es A por B por C. Y esto es A por B por C porque existe la conmutatividad en la multiplicación. Entonces hablamos de la misma fracción amplificada. Lo vamos a ver con un par de ejemplos. Si yo tengo 3 séptimos y yo lo quiero amplificar por 2. ¿Qué digo? 3 por 2 y 7 por 2. 3 por 2, 6 y 7 por 2, 14. Entonces esta fracción es la misma que 3 séptimos. Lo que pasa es que aquí está amplificada y 3 séptimos está simplificada por 2. Por tanto, la amplificación y la simplificación se podría decir que es como una operación inversa. Si yo tengo menos 5 tercios y lo quiero amplificar por 4, multiplico el numerador y el denominador por 4. Entonces tendré menos 5 por 4 partido por 3 por 4. Menos 5 por 4 es menos 20 partido por 4 por 3, 12. Y esta es la misma fracción que esta otra, pero amplificada. Para comprobar que es igual, voy a hacerlo aquí. 3 séptimos igual a 6 catorceavos. Veamos, tiene que cumplirse la igualdad. 3 por 14 más 6 por 7. 42 y 3 por 4, 12. 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. 42. Por lo tanto, se cumple. Pues esa es la clase de hoy. En la que viene veremos el orden en los racionales, que es muy importante para poder compararlos. Y en la próxima, las operaciones de los racionales y sus propiedades. Nos vemos.